Bien, archivos que nos podemos encontrar en una carpeta dentro de una máquina virtual. Luego vamos a crear nuestra máquina virtual y vamos a ver qué archivos se han creado de estos que tenemos aquí. El primero, y yo diría de los más importantes, para mí en general hay dos archivos que son súper importantes, sin los cuales es imposible hacer nada. El resto pueden ser más banales, pero hay dos archivos que son súper importantes. Primero, el archivo de configuración. Sin este archivo no puedes arrancar una máquina virtual. Y este archivo es el que cogen los hosts para iniciar las máquinas virtuales. Sin este archivo es imposible. Y normalmente estos archivos se llaman con el nombre de la máquina virtual .vmx. Recuerda, .vmx, archivo de configuración. De hecho, estos archivos se pueden editar y se puede entrar y ver los archivos de configuraciones. Lo veremos más adelante. Y segundo, el archivo más importante de una máquina, si realmente está alojada en un sitio y se tiene que arrancar, imagínate cuál puede ser. El propio disco en sí. Y el propio disco en sí es el archivo .vmdk. Lo tenemos ahí en esta posición, aunque no está alojado el primero, pero esos dos son los archivos más importantes que tiene una máquina virtual. Sin estos archivos no podemos hacer nada. El resto de archivos tienen que existir en muchas ocasiones, pero no son importantes. ¿Por qué? Porque si tú te cargas el fichero de swap, que vamos a hablar ahora, realmente tú puedes volver a iniciar una máquina virtual. La vas a iniciar desde cero. Si esa máquina estaba parada o por alguna razón has perdido la información, pero realmente la vas a poder iniciar. Pero sin un archivo de configuración y sin un archivo vmdk no puedes iniciar una máquina virtual. De hecho, me atrevería a decirte que el archivo único y exclusivo que necesitas para arrancar una máquina virtual es el vmdk. ¿Por qué? Porque tú puedes crear una máquina virtual desde cero, añadirle un disco vmdk de otra máquina virtual y va a arrancar. Va a arrancar con la configuración nueva que tú le hayas puesto, pero con los archivos, con el sistema operativo instalado y con todo instalado con una nueva configuración. Así que, importante, archivo de configuración y archivo vmdk. Si tuvieras que elegir uno como el más importante, el archivo vmdk es el que tiene toda la información, el archivo donde se guardan los archivos de la máquina virtual, donde se instala el sistema operativo, etc. Más archivos importantes, el fichero de swap, el archivo de intercambio, el .vswp. Estos ficheros es donde se va a generar la memoria que puede llegarse a utilizar en algún momento, ¿vale? Por congestión o como habíamos hablado, y ya veremos más adelante. Otro archivo importante, el archivo de la BIOS, el archivo .nvram. En este archivo guardamos la configuración de la BIOS, porque realmente una máquina virtual es una máquina que está emulando, no está emulando, está virtualizando este software, con lo cual tiene que tener BIOS. De hecho, podemos meternos en la BIOS de nuestra máquina virtual, lo veremos también. Más archivos que podemos tener en cuenta. El archivo de plantilla, un vmtx. Este archivo de plantilla no existe a no ser que nuestra máquina sea una plantilla. En el caso de que nuestra máquina sea una plantilla, veremos este archivo y no veremos el archivo vmx, porque se habrá convertido en este fichero. Más ficheros importantes, el archivo de asignación de formatos, de dispositivos sin formato, el rdm.vmdk. Esto ya lo veremos más adelante porque podemos añadir discos RDM directamente a nuestra máquina virtual. Ya veremos detenidamente qué significa eso. Más archivos que tenemos que tener en cuenta. Si una máquina está suspendida, tenemos el fichero .vmss, que ahí es donde se guarda la información para que se pueda volver a iniciar y que esté todo guardado. Otro archivo muy importante es el archivo vmsd. Este archivo es un archivo de descripción de las instantáneas, de los snapshots que se pueden hacer en una máquina virtual, que también vamos a ver cómo podemos hacer estos snapshots más en detenimiento.
¿Qué pasa cuando hacemos un snapshot de una máquina? Cuando hacemos un snapshot de una máquina, se crea un disco nuevo que se llama delta.vmdk en el que se empieza a guardar la información nueva. Cuando hacemos una instantánea sirve para tomar la máquina virtual y dejarla exactamente como está en ese momento. Con lo cual, todas las cosas nuevas que empecemos a hacer en esa máquina se tienen que grabar en otro disco. Ese otro disco es el delta.vmdk. En este disco se van a ir grabando los nuevos cambios y en el momento que quieras una de dos, o retornar a lo que tenías, este disco se borra, y cuando quieras consolidar los datos, es decir, vale, ya sé que mi antigua instantánea no la quiero, no voy a volver a retornar ese backup, y lo que voy a hacer es que esta máquina se consolide, es decir, que los dos discos pasen a formar un único disco. Bien, pues entonces el delta.vmdk se borra y la información pasa al fichero .vmdk. También tenemos el fichero de log, los logs, archivos de registro de la máquina virtual, que nos podemos encontrar hasta 6 archivos de log. Pues estos son todos los archivos que nos podemos encontrar en una máquina virtual y que los veremos con detenimiento, los vamos a analizar cuando creemos nuestra primera máquina virtual, vamos a ver dónde está esta carpeta y vamos a analizar qué archivos tenemos.